Bueno, ahora cambiamos un poco del panel. Ahora vamos a hablar del tema de la plantilla o del hurto interno para enfocarnos un poco, porque esta entrevista o este desarrollo del proyecto se va a enfocar un poco en la perspectiva de todo el proyecto. Posteriormente hablaremos del hurto interno, luego de los errores administrativos y posteriormente del hurto externo. Con respecto al hurto interno, ¿crees que el hecho de no contar con un departamento de recursos humanos o una persona exclusivamente que se dedique a contratar personal puede aumentar las pérdidas? Absolutamente pienso que es un factor, sí. La selección del personal es la base, realmente, porque por lo menos la rotación afecta desde muchos puntos de vista. Desde que el empleado no sea parte del lugar hasta que es un costo también extra, ¿sabes? Dedicación de tiempo constante a estar buscando personal. Y que sabemos, bueno, eso que te digo, es un factor de riesgo, que llega un empleado que no tiene nada que perder, porque a lo mejor me has llamado de estajo o vengo solamente por el fin de semana, y no tiene ningún compromiso con la empresa. Entonces, no tener un personal fijo adecuado, que yo pienso que esto lo logra recursos humanos, es muy importante. También hay un punto que quiero señalar, que es importante que se hagan pruebas que midan la tendencia a la agresividad, a conductas desleales, al riesgo a la deshonestidad. O sea, recordemos que son personas que trabajan todo el día de cara al público bajo mucha presión, ¿no? Por lo menos yo he tenido experiencias trabajando con personas que han golpeado clientes, de verdad golpeado clientes dentro del establecimiento, que han gritado a gente mayor, que han insultado personas, que han vendido drogas dentro del local, por ejemplo, que han armado fiestas en la puerta del local después de cerrar, porque a esa hora nunca están los propietarios, ¿no? Molestando a los vecinos. Y recordemos que esto afecta a un activo de la empresa muy importante, que es la imagen del local, ¿no? O sea, yo creo que a nadie sale beneficiado con un empleado que golpea a un cliente y esto salga en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí viene la importancia de recursos humanos. Pues sí. Y también que haga un poco de filtro. Siempre es necesario hacer un poco de filtro para evitar problemas futuros. Sí. Del 1 al 10, ¿cuál crees que es la importancia que le dan los camareros al salario? Yo creo que muchos de nosotros no hace falta ni ser camareros para darle la... 11, realmente, de verdad, 10, porque no porque su mayor interés sea el dinero, sino porque realmente piensan que su trabajo está muy poco valorado económicamente, ¿no? Según lo arrojado a la encuesta. Estamos hablando de personas que trabajan 60 horas a la semana, por lo más probable es que sean 1.000 euros, ¿no? Y que es muy común que se encuentren a comentarios de los propietarios como lo demás lo completas con propina, como si fuese esto también saliera también del bolsillo del empleador, ¿no? Comentarios muy absurdos, o también mismos empleadores que no te entregan la propina o que te castigan quitándote la propina. En realidad le dan mucha importancia al salario, pero porque realmente trabajan mucho por muy poco. Demasiadas horas, son 12 horas. Supuestamente eso ya es Exactamente, ilegal, supuestamente. supuestamente. ¿Crees que existe un compromiso real por parte de la dirección hacia sus empleados? ¿Y se sienten humillados ellos o no cuando trabajan? No sé si humillados, pero sí definitivamente se sienten muy poco valorados. No creo que haya un compromiso, por lo menos no con lo reflejado en la encuesta. Sí hay empresas, es verdad, que a lo mejor organizan uno que otro curso para los empleados o algún tipo de motivación extra, pero se consigue muy poco, la verdad. Se consigue muy poco y yo no creo que haya este compromiso. Precisamente lo muestra la rotación de plantilla. O sea, aquí para cualquier persona es muy común que se roten muchísimo los empleados. Entonces, ¿cómo tú llegas a tener un compromiso con un empleado que ni siquiera lo dejas un tiempo fijo? Ya sea porque no le quieres hacer contrato, ya sea porque no le quieres dar, le corresponde ya un contrato indefinido y no se lo quieres dar. O sea, son millones de motivos, ¿no? Como también es muy típico trabajar 60 horas a la semana y tener un contrato de 2 horas a la semana, por ejemplo. Esto para mí no es un compromiso con un empleado. Ahora ya entramos en el tema del tamaño de la plantilla, perdón. ¿Crees que existe alguna relación entre el tamaño de la plantilla y el número de pérdidas? ¿Y entre la plantilla y el hurto? Sí, y también, eso es lo que te iba a comentar, sí, desde varios puntos de vista, porque la plantilla de un restaurante tiene que estar muy bien organizada.
Y también cada quien en su puesto de trabajo, por supuesto. Por ejemplo, la mayoría de las empresas no consideran que una persona tiene que estar en la caja. Les parece un desperdicio de sueldo dejar a una persona en la caja sin entender las consecuencias que esto le va a traer, ¿no? Ahora, que no haya una plantilla suficiente, por ejemplo, en momentos de aglomeraciones, que casi todos los entrevistados declaran que las aglomeraciones son frecuentes, te trae, aparte de errores administrativos, te trae pérdidas porque a lo mejor en el momento olvidaste ticar alguna mesa y esa mesa pues no pagó un montón de cosas, que te pones más nervioso, en ese momento se rompen muchas más cosas, ¿no? También. Y que la sobrecarga del trabajo a las personas pues está también categorizada como un factor de riesgo de hurto interno. Pues a sentir sobrecarga pues justifican un poco el hecho de robar, de hurtar. Sí. Porque al final dices, pues no me pagan lo suficiente, entonces de alguna forma tengo que compensar eso que no me pagan. Exactamente, exactamente. Por eso cuando racionalizan ese tipo de actuaciones, no lo ven como algo malo. Y para Para ellos nada. el beneficio es 100%. Exactamente. Lo justifican y también al mismo tiempo lo ven como algo justo, ¿no? De que esto es lo que yo me merezco, porque tú no me lo estás pagando, pues entonces yo lo tomo de otro lado. ¿Crees que hay una aceptación del hurto externo por parte de los empleados? No sé si una aceptación, pero sí creo que hay indiferencia, ¿eh? Precisamente porque estás sobrecargado de trabajo, no te vas a poner a estar pendiente de quién se está llevando qué, ¿no? Aparte de eso, piensan que no es una responsabilidad de ellos, absolutamente no lo creen. Y que es complicado, Begoña, o sea, estar trabajando, haciendo mil cosas a la vez y estar pendiente de todo un poco, ¿no? Sí, Entonces creo que realmente sí puede que haya una indiferencia. También el que no estén apegados al local, ¿no? A que no sientan que son parte del trabajo, pues también les da igual que las cosas se las lleven o no. Entonces ahí es donde se trabaja el sentido de pertenencia, ¿no? exactamente. ¿Crees que el hecho que haya un riesgo de hurto del 82,85% por parte del personal con edades entre 18 y 30 años hace que sea una de las causas por las que es más complicado encontrar el primer empleo para los jóvenes? Para nada. De hecho, aquí en Andalucía, por lo menos, bueno, lo que respecta al sector, estoy hablando en el sector de la hostelería, ¿no? Hay muchos beneficios para la empresa por contratar jóvenes, pero muchísimos. Estoy hablando de a lo mejor el pago a la seguridad social es significativamente menor, o sea, pero muchísimo con respecto a los jóvenes. Y más con el programa de jóvenes que hicieron, en donde casi todos los jóvenes esto lo preparan para hostelería, los que no quieren a lo mejor estudiar otras cosas, ¿no? Porque obviamente es la demanda de empleo que más hay acá. Entonces, no se complica. Y aparte, a un joven tienes la excusa también de pues, darle un mal contrato. Se aprovechan mucho del hecho de que no han trabajado en otras cosas, ¿no? Y no conocen qué es un buen contrato ni cuántas horas deben trabajar. Y entonces le meten la excusa de que te estoy haciendo un favor porque tú no sabes nada, entonces tienes que trabajar más horas. Y la verdad, más bien aquí buscan muchos jovencitos para contratar. Es una pena, por supuesto, pero Entonces, no, dime. pero es lo que sucede realmente. Entonces entiendo que es un riesgo que ya asumen los propios empresarios. Sí, sí, porque al final ellos piensan que se están ahorrando mucho dinero, tanto en seguridad social como a lo mejor en pagar a una persona que realmente esté preparada para el puesto, ¿no? Y porque estas personas pueden exigirle un contrato mejor. Exactamente. En tu trabajo hablas que un 21% ha sufrido robos y que el 65,4% no sabría qué hacer en caso de robo. Entonces, cuando ese 21% es víctima de un robo, ¿le preguntaste cómo actuarían? No, realmente lo que se preguntó fue lo siguiente, que si el establecimiento durante el último año había sido víctima de un robo con violencia, ¿no? A lo que se respondía sí, a lo que sí respondía sí, te trasladaba a una pregunta que era si se había denunciado o no, ¿verdad? Eh, Ahora, el 66,7% de las personas declararon que se había denunciado. Pero, pero había otra pregunta diferente que decía si en los protocolos, si las personas sabían qué hacer en caso de robo, cosa que considero sumamente importante porque para el riesgo de la persona, o sea, tener un protocolo de qué saber hacer en caso de robo con violencia es muy importante.
pero la mayoría de las personas respondió que no sabían. Ahora bien, a las personas que han sido víctimas no se les preguntó qué hicieron, más que la denuncia. Sí, y también estaría bien que no solamente pusiesen un procedimiento cuando ha sido un robo con violencia, sino también cuando ha sido un hurto o lo típico que te roban a un cliente un bolso, una mochila. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Normalmente lo que yo he notado es simplemente pues que vaya a la comisaría y ya está. La comisaría más cercana. Se desentienden totalmente. El negocio se desentiende totalmente. De hecho, a mí me ha pasado que a extranjeros los han robado dentro del local precisamente por las aglomeraciones, ¿no? Y por los pobres no saben ni siquiera hablar español y el jefe dice que no me importa, o sea, que no fui yo que lo robé, que aquí mismo está la comisaría. Se desentienden y está ocurriendo dentro de tu local y ahí entramos otra vez también lo de la imagen, ¿no? La imagen que das de tu local. Exactamente. Pero algo que sucede con el fenómeno turista, yo creo, rebátemelo si, porque supongo que tú sabes más, es el hecho de que como el turista viene y va, no se queda, pues no le va a dar importancia a ese tipo de cosas y como es fácil, no sé, no le veo. Bueno, ahí entra un poco, en cuanto a la prevención situacional del delito, la teoría está del patrón delictivo, ¿no? Que dice que a lo mejor más, yo quería también evaluar esa variable, ¿no? De que ver si había más delito en el centro de la ciudad, donde hay más turistas, ¿verdad? Precisamente porque estas son personas que después nadie los reconoce y se van, ¿verdad? Y hay menos posibilidades de consecuencia. O si había más delitos en barrios, en donde las personas que van a tomar café todos los días son exactamente las mismas, al menos de que, no sé, alguno se haya muerto, pero que es un protocolo prácticamente. Y pero no pude realmente, los datos fueron muy pocos y no se pudo hacer esta, aparte de que había un dato que no era obligatorio, que era la ubicación del lugar, por un tema de respetar un poco el anonimato, ¿no? Y las pocas Sí, personas que dieron la ubicación, realmente no se pudo hacer ningún tipo de mapa en ese aspecto, ¿no? un mapa. Pero sí, yo pienso que absolutamente sí, que las personas que tienen menos que perder, por supuesto, son las que más posibilidades de hurto tienen, ¿no? Pues sí. Hay un dato bastante curioso en el proyecto que desarrollas, en el que hay un porcentaje, la pregunta exacta es, ¿por qué crees que el 34,6% de los camareros piensa que trabaja con personas deshonestas? ¿Tenemos tan poca confianza en la gente? Mira, a mí el 34% me parece que se queda muy corto, como te lo dije anteriormente, ¿no? En especial porque también he trabajado en esos sitios y bueno, por supuesto no podemos generalizar mi experiencia, absolutamente no pretendo eso, pero porque es una variable difícil de medir. Pero las personas que lo piensan, no es que lo piensen, es que están seguros, porque además trabajas con 5 personas más, ¿me entiendes? 5 personas, no es que trabajas con 300 personas más. O sea, te das cuenta en un espacio reducido de qué están haciendo o qué están dejando de hacer o cómo lo hicieron. Y es lo que te decía, o sea, incluso hay personas que se llevan la propina y ya por allí empiezan, levantan la sospecha y del momento que levantan la sospecha, pues empiezan a detallarlos un poco más y se dan cuenta que no es solamente la propina, sino que son infinidad de cosas, ¿no? Sí. ¿Y cuáles crees que fueron, qué tipo de acciones deshonestas eran las que realizaban? No fueron preguntadas, que eso fue lo que te decía, que por ejemplo fue el sesgo de esa pregunta, de que ya era un poco más hacia lo que yo creía que era un acto deshonesto, ¿no? Sin Ujú. embargo, sí se preguntó qué consecuencias habían tenido las personas, ¿verdad? Si había habido algunos casos de consecuencias de personas deshonestas dentro de la empresa, que va en contradicción a la pregunta anterior, ¿no? Porque decía que nada más el 30% pensaba que trabajaba con personas deshonestas, pero hablamos de un 40 y algo por ciento de personas que decían que habían tomado estas medidas hacia personas deshonestas, ¿no? En la que el 100% de los casos fueron despedidos los empleados, ¿no? Porque después de que tú respondías que sí había habido alguna acción, preguntábamos, te redirigía a una pregunta que decía qué había ocurrido, ¿no? Con el empleado. Ahora bien, en los 100% de los casos respondieron que había sido despedido el empleado, pues lo que yo considero que es un castigo bastante ligero y que al final, como costo-beneficio en la elección racional del empleado, le sale bastante conveniente continuar en eso, ¿no?
Porque luego no denunciaban, simplemente despedían, pero no denunciaban a la persona. Para nada. Yo, lo que te comentaba el otro día, es un proceso bastante engorroso, ¿no? Porque incluso lleva tiempo y la mayoría de los propietarios no se toman la molestia de denunciar a un empleado. De hecho, diría que un porcentaje bastante alto no denuncia, Begoña, no denuncian los robos con violencia. O sea, hay personas que no denuncian robo con violencia. Imagínate, si tengo 200 currículos encima, lo que hago es que te he hecho y llamo al siguiente y ya está. Porque además hay mucha demanda. Entonces, no se toman la molestia de hacer un proceso penal sin darse cuenta que es un castigo tan ligero que te va a seguir afectando, ¿no? Porque es una persona que va a seguir en esta actividad delictiva. Sí, porque una vez que empiezas, Lo que ya, te queda es y si te ha mejorar. salido bien, No, lo que te queda es mejorar. O sea, lo que me equivoqué en este lugar, pues ya me cuidaré para el próximo, ¿no? totalmente, vas mejorando tu modus operandi. Sí, exactamente. ¿Por qué crees que tengan una sensación el 30,8% de los camareros que que es medianamente frecuente el hurto interno? Me imagino que porque han sido víctimas, realmente. Es poco frecuente, la verdad, ¿eh? En el sentido de que se roban entre ellos. Porque a lo mejor a mí, como empleada, no me importa que tú robes el establecimiento, porque no sale de mi bolsillo, ¿no? Pero cuando a lo mejor tú vienes y me robas a mí, que pasa poco, la verdad, es el momento en donde ellos sí empiezan a involucrarse un poco más, porque ya se sienten afectados directamente, sin darse cuenta que de la otra manera están siendo afectados directamente también, porque al final si el negocio va mal, también te perjudica a ti como empleado. Exactamente, porque al final, tristemente, quien te da trabajo pues, son las empresas. A Es pesar una que... cosa que te compete, claro, eres responsable también. Exactamente, entonces, si al negocio le va bien, a ti te va a ir bien. Si al negocio le va mal, pues a ti te va a ir muy mal. O así debería ser. Exactamente. ¿Y había algún tipo, te explicaron o pudiste sacar algún dato con la frecuencia de robos? Por ejemplo, 2 o 3 No, al para mes nada. o... No tuvimos datos de frecuencia de robo. De hecho, fue un dato bajo, el de robo con violencia, pero, pero en realidad no preguntamos la frecuencia. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar